Busca, hermano, por favor, segunda de Timoteo 3:16. Lo vamos a leer al unísono. Si usted se lo sabe de memoria, lo puede recitar. Segunda de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy, hermano, predicaré del propósito de la palabra de Dios con base en este pasaje. Es mi deseo que usted el día de hoy valore el alcance de la palabra de Dios en su vida, para hacer su obra, para hacer su voluntad, para trabajar para Él. Dios le quiere usar, hermano, eso no hay duda. Pero tenemos que entender lo que Él quiere de nosotros. Vamos a orar para que la palabra de Dios nos equipe, nos convenza, nos instruya, nos corrija. Señor, te agradecemos por tu bendita palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y que tú nos convenzas, Señor, de nuestro mal obrar y nos permita, Señor, corregir con la ayuda tuya para poder, Señor, hacer obra buena, que dé gloria a tu nombre, que glorifique, que sea benéfica a los demás. Que tu nombre sea glorificado. Úsame para con tu iglesia, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, la vida cristiana no es solo conocer, es hacer. Lo repito, la vida cristiana no es solo conocer, es hacer. Las dos cosas son importantes, pero lo digo porque hay personas que dicen, las obras no importan, lo que me importa es que yo conozco. Pero yo les digo, hermano, nada más basta con ir a Hebreos 11 y ver lo que llamamos los héroes de la fe y ver los textos y los verbos, las acciones, lo que estos hombres hicieron para Dios. Escuche, por ejemplo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría con tanto de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y vea los verbos: conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermanos, ellos pusieron manos a la obra. ¿No le gustaría a usted hacer algo por su Dios, hermano? Es pregunta. Usted lo podrá responder como quiera. Pero sin duda sé que Dios quiere que usted haga algo por Él. Ahora, hermanos, estas obras nunca son para salvación, Si usted cree que hacer estas buenas obras le van a salvar, déjeme decirle que está equivocado. Porque la palabra de Dios enseña que la salvación es por gracia, por medio de la fe. No hay obra que usted pueda hacer, hermano, para ganarse la salvación. Pero Dios quiere que todo hijo suyo, dice, leímos en el texto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Qué importante, hermano, es para usted y para mí que creamos lo que la palabra de Dios dice. A veces, hermano, no se cumple el propósito de Dios en nuestra vida porque oímos, leemos la palabra de Dios, pero no la creemos. Y cuando no lo creemos, no somos movidos a obrar. Si alguien nos dijera, salgan del santuario porque va a temblar en 3 minutos, si yo no lo creo, aquí voy a quedarme. Pero si yo lo creería, ¿qué voy a hacer? Voy a mover mis pies y voy a salir. Hermano, ¿se considera usted útil? ¿Es usted como un árbol que da fruto
y que el Señor utiliza para que sea de bendición a otros? ¿O se puede usted equiparar a un árbol, arbusto estéril? Yo no sé cómo esté su vida, pero Dios quiere usarlo. Vamos al pasaje, hermanos, que leímos de 2 de Timoteo 3:16 y vamos a ver el origen de la palabra de Dios. Toda la Escritura es, ¿qué, hermanos? Inspirada por Dios. Inspirada por Dios. ¿Cuál es el origen de la palabra de Dios? ¿De dónde viene? De Dios mismo. Dios, hermanos, inspiró. Es inspirada por Dios. Esta palabra, hermanos, significa exhalada. Exhalada por Dios, es decir, sale del aliento, del corazón, de la mente, y esta la comunica a hombres, dice la Biblia, divinamente inspirados, santos hombres de Dios, divinamente inspirados. Hay gente que dice, es que la Biblia le escribieron los hombres. Bueno, pues hasta ahorita yo no he visto que la Biblia le escriba un animal o un vegetal o un mineral. Dios usa humanos, hermanos, y los usa con sus capacidades, los usó con sus capacidades, con su cultura, con su personalidad, pero el mensaje, hermanos, venía ¿de quién? De Dios. No es un mensaje humano. No es un mensaje humano, es un mensaje de Dios. Ahora, Dios, hermanos, es autosuficiente. En Él está la vida. Él sostiene la vida. Él no necesita tomar inspiración de alguien más. Es decir, cuando nosotros respiramos, inhalamos el aire y si no inhalamos nos morimos, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, Dios no recibe nada para tener existencia. Él es Dios autosuficiente. Lo único que Él hace es, hermanos, exhalar vida. Él es un Dios dador. Y Él ha inspirado su palabra para que nos llegue a nosotros. Viene y proviene de la mente y del corazón de Dios. Por ejemplo, si vamos a Jeremías 31:20, búsquelo, hermano, por favor, Jeremías 31:20. Esta palabra de Dios que viene de Él mismo nos revela su personalidad, cómo es Él. Él quiere darse a conocer. Jeremías 31:20. Trate de identificar aquí, hermanos, cómo es Dios. Dice la Biblia, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Este versículo, hermanos, revelación de Dios mismo en su palabra, nos da a conocer que Dios valora y se deleita en sus criaturas, que se relaciona con el hombre, que habla con él, se acuerda de él constantemente, se conmueve por él y tiene misericordia de él. Esto, hermanos, derriba todo pensamiento humano de que tenemos un Dios lejano, ¿sí? Tenemos un Dios, hermanos, que se quiere relacionar con el hombre. Gloria a Dios por su palabra inspirada al hombre. Ese hálito, ese aliento salió de él y nosotros inhalamos lo que él exhala, su corazón, su palabra. Pero también, hermanos, en su palabra, dado que es divino, Dios revela cosas que solo Él sabe y que fuera de su palabra no conoceríamos nunca. Dice Isaías 40:22, Él está sentado, hablando de Dios, sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Más o menos eso se escribió, hermanos, por Jeremías en el siglo VI antes de Cristo. Y pasaron más o menos 20 siglos para que la humanidad de forma general pudiera creer que la tierra era redonda y no plana. Esto llevó todo un proceso, hermanos, de pensamiento, de observación. 20 siglos. Pero Dios ya lo había revelado en su palabra a Jeremías. Él está sentado en el círculo de la tierra. Gloria a Dios por nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Ahora, hermanos, el hecho de que Dios, de que su palabra proviene de Él, esto nos debería a nosotros ya motivarnos a querer vivir como Él quiere. Eso nos debería de mover a tener un respeto por la palabra de Dios y nos debería de mover también a tener un corazón dispuesto a obedecer lo que Él diga en su palabra, porque es de Dios, no es humano, es de Dios.
Ese Dios, hermanos, que se entregó, que se hizo hombre, se entregó en la cruz del Calvario para morir por usted y por mí. Eso se nos olvida, hermanos. Ya estamos en la iglesia, estamos muy contentos, cantamos, mi familia está aquí, su familia, pero hermanos, no tenemos que olvidar de dónde nos sacó el Señor. Amén. Él dio su vida, Él murió por usted y por mí, Él se entregó y Él se ha revelado para que ahora lo que Él diga, hermanos, que sí, Señor, lo voy a hacer. Quiero obrar, quiero hacer esas obras de bien que tú quieres que haga. Pregunta, hermano, ¿de quién recibe usted su inspiración entre semana? ¿Qué hálitos usted respira entre semana? Si usted respira amoníaco, por ejemplo, podría llegar a perder el olfato. O si estuviera su olfato, expuesto a cementantes, a cuestiones que usted pudiera inhalar, como por ejemplo solventes, se podría hasta necrosar el tabique nasal, hermanos. Pero si usted decide inhalar el aliento de Dios en su palabra, Él le va a producir en usted vida. Y esa vida que usted tiene y que Dios le da, Él quiere que usted la comparta con otros. Amén. No es solo para que a mí me haga un beneficio, es para que esto se propague a mi familia, a mis vecinos, a mi comunidad. Cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre, en esa estatua de barro, dice la Biblia que fue el hombre un ser viviente, hasta que Dios sopló su aliento, Él exhaló y fue el hombre un ser viviente. Hermano, decida hoy inhalar la palabra exhalada de Dios. ¿Sí, hermano? Quizá usted hoy reconoce que solo ha inhalado, que mayormente ha inhalado lo mínimo para sobrevivir. Pida perdón, decida leer con detenimiento la palabra de Dios, una buena porción de la Biblia diaria, hasta que Él le quite el aliento. Y me lo quite a mí, porque todos vamos a morir si antes Cristo no viene por su iglesia. El segundo punto, hermanos, ya vimos que su origen es divino, pero también tiene una utilidad, la palabra de Dios. Leímos en 2 Timoteo 3:16, y útil para 4 cosas, hermanos. ¿Cuáles son? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Útil para enseñar, rentable, benéfico. Esa instrucción se enseña y se recibe la instrucción, la enseñanza. Pablo le decía a Timoteo que tuviera cuidado de sí mismo y de la ¿qué? Y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, en ese contexto, hermano, no habla de la salvación, está hablando de todas las cosas que como en la vida cristiana nos podrían perjudicar, desviarnos del camino. Pero la palabra de Dios siempre nos va a hacer acomodar las cosas desordenadas, retomar el rumbo y seguir a hacer su voluntad. Timoteo es un claro ejemplo de una instrucción que vino de su madre y de su abuela. ¿Eso quiere decir que el padre no debe de instruir? No, hermanos, es el primero que debería de estar involucrado, pero por las razones familiares le instruyó su madre y su abuela. No hay pretexto, hermanos, para educar, instruir a los hijos y a los nietos en la palabra de Dios. Su familia cercana. Y vean los beneficios que trajo la instrucción en Timoteo de la palabra de Dios. Sabiduría para salvación. Él conoció a Cristo a través de la palabra de Dios. Pero también esto le produjo un carácter firme en la fe. Se dice de él que había un cierto discípulo llamado Timoteo que daban buen testimonio de él los hermanos. Pero también Timoteo tuvo un ministerio fructífero. Pablo lo menciona como su colaborador en la obra en predicar a Cristo. Esa instrucción, hermanos, de la palabra de Dios a través de los familiares de Timoteo a él desde la niñez, porque dice, y de que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, nos enseñan varias cosas. La familia cercana es la responsable de enseñar la palabra de Dios a los hijos y los abuelos a los nietos. En Éxodo, hermanos, se dice, y les enseñarás estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahí Dios le está hablando a los abuelos. Si usted como abuelo dice, no, eso le corresponde a los papás, yo me quedo calladito, no, hermano. Si usted tiene temor y conocimiento de la palabra, participe también en la instrucción bíblica a sus nietos. Eso será de bendición y beneficio. A veces los padres estamos limitados en ciertos aspectos por a veces la inexperiencia, y los abuelos que ya pasaron por ahí pueden colaborar en la instrucción. Dice el Salmo 78:4, no las encubriremos a sus hijos
contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Usted tiene como padre y como abuelo no solo la responsabilidad, sino el deber de comunicar las maravillas, la palabra, la instrucción de Dios a su familia. Querido hermano, ¿quiere que sus hijos, sus nietos sean salvos en primer lugar? Gloria a Dios. ¿Quiere que ellos tengan un carácter firme en la fe? Que no sean llevados por cualquier viento de doctrina, que permanezcan en la palabra, que su ministerio, su servicio a Dios en el templo sea fructífero. Instrúyalos, enséñeles la palabra de Dios. Mi esposa y yo apartamos un momento diario en el día de lunes a viernes para instruir a nuestros hijos en la palabra. No es un tiempo muy extenso, hermanos, máximo dura como 15 minutos. Si usted ve mi agenda, dice altar familiar diario. Ahorita que están en Veracruz, pues estoy borrando diario altar familiar, ¿verdad? Yo voy haciendo cosas y los voy borrando. Ya al final del día mi agenda del día está limpia y yo ya me siento que logré algo en el día, ¿no? Y entonces ese tiempo, hermanos, ahorita estamos estudiando Proverbios. Les leemos una porción de Proverbios, les explicamos las palabras que no entienden y después les ilustramos algunas cosas y después les preguntamos, ¿y esto que sucedió? ¿Tienes alguna pregunta? Ya nos dicen o algo que no entiendas. Y también, ¿has visto eso en tu escuela? Sí, papá, la otra vez fulanito me hizo esto. Ah, bueno. Y entonces van aprendiendo. Y terminamos con una oración. No lleva, hermanos, más de 15 minutos, a veces 10. Pero es importante, hermanos, que los padres estén comprometidos con la instrucción de sus hijos en el hogar. La iglesia, gloria a Dios, es una ayuda, pero no es la primera responsable. Dios le ha dado esa responsabilidad a los padres. Segundo punto de la utilidad de la palabra de Dios, útil para redarguir. Esta palabra redarguir, hermanos, es convencer. Y esta palabra convencer también tiene la connotación de vencer. Cuando uno ve los argumentos de Dios en su palabra nos convence, quedamos conquistados por Él. Hebreos 11:1 dice, la fe es ¿la qué? La convicción de lo que no se ve. Cuando uno va a la palabra de Dios, la palabra nos convence, trae convicción a nuestra vida. Y entonces reconocemos, si estamos mal, que estamos mal. Quedo convencido. No tengo argumentos en contra. Su verdad, hermanos, sustituye nuestra mentira que antes yo creía que era verdad. La utilidad de la corrección tiene que ver con rectificar, enderezar, reformar. También tiene que ver con poner en orden las cosas. Cuando yo soy convencido y me doy cuenta de mi mal obrar, de mi mal pensar, la Biblia me ayuda para que las cosas en desorden se ordenen. Hace poco estaba yo conectando una manguera del gas allí en el centro de lavado de la casa, pero nos dimos cuenta que estaba doblada. Estuvo rentada por 3 años, entonces estaba doblada, hermanos, y no calentaba, la ropa no se secaba. Y entonces lo vimos y me dice mi esposa, ¿por qué no le pones este alambre así como en espiral para que esté rígida vertical? Y lo hice, le enderecé, le puse eso y se enderezó. Salió el calor, se secó la ropa. Pero hermano, algo usted y yo tenemos que hacer cuando la palabra de Dios nos convence, tenemos que corregir el camino. Porque si no lo corregimos, hermanos, somos necios. Y seguimos en eso que va a traer detrimento a mi vida y mal testimonio. Pero la palabra de Dios, bendita palabra, nos ayuda a corregir el mal camino y rectificarnos en el buen andar. Y el cuarto aspecto de la utilidad de la palabra de Dios es instruir en justicia. Esta instrucción tiene que ver con entrenar, nutrir, discipular, educar, con disciplina en lo bueno, en lo que a Dios le agrada. Por ejemplo, hermanos, es bueno que usted venga un sábado a evangelizar, pero ¿sabe qué va a pasar si usted viene cada sábado a evangelizar? Usted se va a entrenar en evangelizar. Y ahora sí, le pongan enfrente a quien quiera, le va a poder usted hablar de Cristo, porque ya fue entrenado. ¿Por qué Michael Phelps, hermanos, ganó 28 medallas olímpicas y 33 medallas mundiales? Porque entrenó y entrenó y entrenó. Se dice en las biografías de él que aún en Navidad él estaba en la alberca nadando, hermanos, entrenando. Yo sé que Dios en su gracia le dio un cuerpo también especial, ¿verdad? Se han hecho estudios de su cuerpo. Pero es la gracia de Dios, hermanos, y lo que nos corresponde a ti y a mí, entrenarnos. Y para estar en la palabra, hermanos, hay que sacrificar tiempo, yo diría invertir tiempo, dedicarle tiempo.
Quiero ilustrarle estos 4 aspectos de la utilidad de la palabra de Dios con el ejemplo del rey Josías: la instrucción o la enseñanza, el redargüimiento, el convencimiento y la instrucción en la justicia. Busque por favor Segundo de Reyes 22. Segundo de Reyes 22. El contexto, hermanos, es que el rey Josías, que había empezado a reinar desde muy temprana edad, en la limpia de la casa de Dios, del templo, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley que había estado, hermanos, ahí arrumbado y sin leer. La voluntad de Dios es que la ley de Dios la supiera el rey y la diera a comunicar al pueblo. De forma similar, los padres a los hijos, el gobierno a la ciudadanía, los pastores a la iglesia. Y era responsable el rey de conocerla y darla a conocer, pero se da cuenta que estaba arrumbada por años y que había habido juicio y disciplina de Dios porque habían abandonado su ley y habían andado en malas obras, no en buenas obras. Y entonces dice el versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán. Ahora, versículo 10, vea la utilidad para enseñar de la Biblia. Ahí en el versículo 10 dice que lo leyó Safán delante del rey, ¿verdad? El escriba Safán, hermanos, leyó la ley al rey Josías. Se la leyó, ahí está la instrucción. El rey Josías la escucha, la recibe. Ahora el redargüimiento en el corazón del rey Josías, versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo, hermanos? Rasgó sus vestidos. Este acto, hermanos, demuestra convicción. Estaba Josías convencido que sus padres, el pueblo, habían hecho mal al menospreciar la palabra de Dios. Recuerdo que mi papá me decía, yo cuando voy a las visitas, normalmente me gusta no llevar mi Biblia para que yo ahí con los hermanos les diga, hermano, présteme una Biblia y ya veo de dónde la sacan. Si la sacan de un estantito muy limpia en su estuche, yo no la leen. Pero si me pasan su Biblia, yo veo que está marcada. Es qué bueno, hermano, que lee su Biblia. Espero que la palabra de Dios no esté arrumbada, hermanos, en nuestros hogares, ¿verdad? Sino que le estamos leyendo. Él estaba convencido del mal obrar de él y del pueblo. Y ve el versículo 13, la disciplina de Dios que había venido, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito, todo. Ahora vea la corrección, Segunda de Reyes 23 del 4 al 20. No lo voy a leer, léalo con calma en casa. Hay por lo menos 14 correcciones que el rey Josías hace. Solo mencionaré 3. Versículo 4. Quitó todos los utensilios idolátricos del templo usados para Baal, Acera y el ejército del cielo. Hermanos, si usted tiene ídolos en su casa, sáquelos, quítelos. Solo hay un solo Dios, ¿verdad? Versículo 14. Hizo pedazos las estatuas y cortó imágenes de Acera. Versículo 21 al 23. Ordenó celebrar la Pascua como nunca antes desde tiempos de los jueces se había realizado. La palabra de Dios recibida le convenció del mal en el que estaban él y el pueblo, y entonces fue movido a corregir cosas, y después en el versículo 1 del capítulo 23 se ve cómo él instruye en justicia a los demás, que es la cuarta utilidad de la palabra de Dios. Dice la Biblia, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, útil para instruir en justicia al pueblo, a todos. En el versículo 3, hermanos, vemos el compromiso del pueblo, seguir a Dios, guardar sus mandamientos, cumplir las palabras escritas del libro. Léalo con calma en casa. Querido hermano,
¿Desea usted que la palabra de Dios le sea útil a usted y su familia para enseñarle, convencerlo, corregirlo e instruirlo en justicia? Sigue el ejemplo del rey Josías. Tenemos que pedirle a Dios un corazón humilde al acercarnos a su palabra. Y él, hermano, le va a hablar. Lea su Biblia. Arrepiéntase si él le convence de su mal y corrija su vida. Y aún en la corrección, hermanos, Dios nos ayuda. Por ejemplo, dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando yo leo airaos, pero no pequéis, y digo, yo peco cuando me enojo, estoy mal. Pero la Biblia ahí me dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, te está dando luz te está instruyendo para que corrijas. Entonces, no voy a permitir que este pleito con mi cónyuge llegue hasta mañana, lo más pronto. Y luego dice, no le des lugar al diablo, ni deis lugar al diablo, me está dando luz la palabra para corregir. Posiblemente en muchas familias ya el diablo se ha metido muy grandemente, hermanos, pero tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. Después de haber meditado, hermanos, en el origen de su palabra, que es divino, en los 4 aspectos de la utilidad de la palabra de Dios, pasemos al último punto del sermón, que es el propósito de la palabra de Dios. Regrese a 2 de Timoteo 3:16, por favor. Y ahora, el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿En quién, hermano, se va a cumplir este propósito de la palabra de Dios? ¿En quién? En el hombre de Dios. Esta palabra hombre, hermanos, es andropos, es una palabra genérica, incluye mujeres, lógicamente. Se puede traducir como gente, humanidad. Entonces la Biblia dice, a fin de que el hombre y la mujer de Dios. De Moisés, por ejemplo, de Timoteo se dice hombre o varón de Dios. Eran hombres que servían a Dios, eran hombres que caminaban en fe. Posiblemente no de todos nosotros pueda decir Dios que somos hombres o mujeres de Dios, pero la gran noticia es que Dios quiere y día con día nos da la oportunidad de convertirnos en hombres y mujeres de Dios. Amén. Servirle, dispuestos a toda buena obra, caminar por fe. Pero es un término genérico, aplica a la humanidad, a la persona, a todos. Y comienza en la salvación, hermanos. A partir de ahí comienza. Ahora, ¿qué es perfecto? Es, hermano, adecuado, listo, ahora, preparado para funcionar eficientemente en el tiempo inmediato. Eso es muy interesante, en el tiempo inmediato, porque la necesidad es urgente, es hoy. No es esperar a cuando seamos mayores, es hoy, hermanos, hacer la buena obra hoy. Toda buena obra. ¿Significa entonces que perfecto es que nunca voy a más a pecar? No. ¿O que nunca más me voy a equivocar? No. Ve ahí su texto, dice perfecto una coma y luego lo que sigue explica lo que es perfecto, coma, enteramente preparado, ¿verdad? Para toda buena obra. Eso es ser perfecto en los términos de Dios. Que Él nos equipa, nos prepara, nos da todo lo necesario con su palabra para que ahora pongamos manos a la obra y hagamos para Él y trabajemos para Él. ¿Qué es una obra, hermanos? Es quehacer, es trabajo, es una acción, implica esfuerzo, es una ocupación, involucra tiempo. Usted cuando dice voy al trabajo, le lleva tiempo, le lleva esfuerzo, ¿verdad? Qué equivocado estaba el niño que le preguntaron, ¿y en qué trabaja tu papá? No, mi papá no trabaja, él es pastor. No, hermano. Yo viví en casa muchos años observando a un pastor y déjeme decirle que su vida era muy ocupada. Eso de pastor de medio tiempo es solamente por decir, quizá la paga sí es de medio tiempo, pero el trabajo, hermano, no es de medio tiempo. El trabajo es de tiempo completo. Y Dios quiere que todos, usted y yo, que ya estamos en Cristo, nos ocupemos en toda buena obra. El que hace la obra es un trabajador, va a lograr algo. Hay una acción que debe completar. Hay un deseo interno.
hay una intención y un propósito. Pero hermanos, no solo es una obra, ¿verdad? Leímos ahí. ¿Preparado para qué? ¿Toda qué? Buena obra. No solo una obra, sí, porque hay gente que obra mal, en su mal obrar. Un pastor, escuché de un pastor que dijo que una vez escuchó en unas conferencias que el que estaba escuchando al que daba, que era un pastor, estaba predicando, dice, yo podría predicar mejor que él. Entonces el pastor dijo, Señor, ¿le digo algo o no le digo algo? Y le dice, oiga hermano, dice, quizá usted sí pudiera predicar como él o mejor que él, pero nunca va a vivir mejor que él. Yo conozco su testimonio, conozco su vida, su obrar. Y es que hermanos, el buen obrar se debe reflejar con la vida, con los actos, con acciones. Es una buena obra, es beneficio, va a ser benéfica para otro. Se origina en Dios porque Dios es bueno y se realiza con su ayuda y con su poder a través de la fe. Hay varios ejemplos, hermanos, de buena obra, pero solamente voy a explicar 3 y les voy a dar un listado de otras más. Primera, es una buena obra compartir el Evangelio de Jesús. Dice Filipenses 1, 5 al 6. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, él oraba, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Aquí, hermanos, la buena obra es la participación en la propagación del Evangelio. Pablo le decía a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu servicio, cumple tu quehacer. Anunciar el Evangelio, hermanos, también es descrito como algo hermoso. Dice Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si no fuera obra, buena obra, hermano, ¿Dios la consideraría como una obra hermosa? No. Pero algo hermoso, hermanos, atrae, le agrada a Dios, da gloria a Dios. Usted puede, hermano, y debe evangelizar a los demás. Y la palabra de Dios cumplirá en usted esta buena obra. Falta que usted lo decida hacer. Segundo ejemplo de buena obra, dar generosamente. En 2 de Corintios 9:8, la iglesia de Corinto es animada a dar generosamente para una necesidad económica de la iglesia de Jerusalén. Y dice la Biblia, para que abundéis para toda buena obra. Y estaba hablando del dar esa ayuda económica. Aquí la buena obra es la generosidad en dar. Y Dios le puede, hermano, con su palabra convencer de que usted practique esta buena obra y sea de bendición para otros, familias, iglesias. Tercer ejemplo, la buena obra del servicio y la compasión. En 1 Timoteo 5 se dan requisitos para las viudas que la iglesia podía sostener, y ahí se valora su vida de servicio, su hospitalidad, su ayuda y su cuidado a otros. Dice 1 Timoteo 5:10, que tenga la viuda testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Son ejemplos, hermanos, de que una viuda que se dio en vida para hacer buenas obras pudo hacer. Pero usted y yo podemos también realizar obras buenas similares, hermanos, aunque no seamos viudos. El servicio y la compasión. Y Dios se agrada de eso. Cuando yo veo una necesidad y cierro mi corazón y digo no, me estoy perdiendo, hermanos, la gran bendición de ser bendecido por Dios. Y ayudaré a mi hermano. Solo listo otras buenas obras. Adoración, Mateo 26:10. Compasión, Juan 10:33. Llevar fruto en una vida digna, Colosenses 1:10. Liderazgo espiritual, 1 Timoteo 3:1. Utilidad para Dios, 2 Timoteo 2:21. Y una ciudadanía responsable, Tito 3:1. Hermanos, ¿podemos o no podemos participar en las buenas obras? Sí podemos y debemos. Algunas observaciones generales de las buenas obras, hermano. Siempre son de usted hacia alguien más. Puede ser un familiar, un hermano en la fe, un vecino. Las puede hacer en la casa, en la colonia, en el templo. Siempre se va a beneficiar a alguien más.
Es algo que Dios aprueba porque Dios es bueno. Y es algo que usted debe decidir hacer. Ahora, hermano, ¿qué pasaría si usted fuera movido a sacar a una persona de la pobreza, pero no le predica de Cristo y se muere y nadie le predicó? ¿A dónde va? Al infierno. Digo, esa buena obra que hizo, ¿le ayudó mucho? Le ayudó, pero ¿cuál es la máxima que puede ayudar y que trasciende la eternidad, hermanos? Predicar de Jesús. Entonces, prediquemos de Jesús y hagamos el bien. No diga, no, yo no evangelizo porque yo ayudo con mi dinero. No, hermano, todo. Tenemos que hacer todo, hermanos. Hemos sido llamados a todos. Y como iglesia, hermanos, tenemos también una responsabilidad aquí en este lugar. Mira, hermano, yo le invito a que no piense de los hermanos que vienen los sábados, no diga el grupo de evangelismo. No, hermano, no es el grupo de evangelismo, es la iglesia que necesita crecer en número, pero es la iglesia. Así como los viernes viene la iglesia a orar, ¿verdad? O no decimos, es el grupo de oración. No, es la iglesia la que viene a orar. Usted y yo estamos siendo invitados por Dios para unirnos a orar, a evangelizar, a adorar a Dios. Pero Dios quiere eso de usted y de mí, de todos. Pero tenemos que predicar de Cristo. Lucas 12:20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Puede servir mucho o bien obrar, hermano, pero si no predicamos de Jesús, su alma irá al infierno. Tenemos que predicar de Cristo mayormente y seguir ayudando en toda buena obra. Decide, hermano, hoy practicar las buenas obras, pero por sobre todo, decida evangelizar al perdido. Hermano, hoy Dios nos mostró con su palabra el origen, su utilidad y su propósito. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted con esto? Porque si solamente entra aquí, hermano, y aquí se queda, estamos muy cortos en que el propósito de la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. Él quiere que lleguemos al nivel de actuar, mover las manos, los pies, hacer. Amén. Amén, hermanos. Hoy debería, por ejemplo, hermano, usted decidir venir a escuela dominical. Aquí usted, hermano, va a ser instruido. Dios ha dado maestros. Usted puede decir, no, yo leo mi Biblia, yo estudio la Biblia en casa, sí, hermano, pero Dios, hermano, ha destinado que su iglesia se reúna y aquí sea instruida por maestros que Él mismo ha llamado y ha dado dones de enseñanza. Y somos, hermanos, beneficiados para recibir esa instrucción de parte de los maestros que comunican la palabra de Dios. Hoy deberá usted decidir ser disciplinado y venir una hora los domingos a que la palabra de Dios le sea de utilidad, le sea de provecho y pueda luego instruir también a otros. Y así, hermano, Dios le va a equipar, le va a preparar para que usted haga toda buena obra. ¿Por qué no hacemos la buena obra? Bueno, ya depende de nosotros, hermanos. Nadie le va a forzar. Se hacen invitaciones, la palabra de Dios nos dice, bueno, Él sí nos manda, ¿verdad? Él es Dios. Pero si usted ya está convencido, hermano, nada más diga, sí, lo voy a hacer. Y Dios le va grandemente a bendecir, amén. Haga esta buena obra de Dios y las que Él le permita. Vamos a orar. Querido visitante, si es la primera vez que escuchas un mensaje de la palabra de Dios y el día de hoy escuchaste que Cristo murió por ti en la cruz, es algo que Él te quiere comunicar. Él dio su vida, Él se hizo hombre, Dios mismo quien te creó. Tomó tu lugar en la cruz, pagó tus pecados. Lo que Él quiere es que tú lo reconozcas, que eres pecador y que necesitas de un Salvador, que es Jesús, para que tu alma no sea condenada, sino vaya al cielo cuando Él te llame. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, decirle que crees en Jesús como tu Salvador y pedirle perdón de tus pecados, levanta tu mano. Queremos orar por ti. Dios te quiere salvar hoy. ¿Alguien está en esa situación? Queremos ayudarle a orar por él. Hermanos, si usted también ha escuchado el día de hoy su palabra que nos convence de nuestro mal obrar, no se resista más en seguir en mal camino, en mala obra. Pida perdón hoy y pida la ayuda de Dios. Ore a su Dios, Él le escucha.
Señor, bendito seas, gracias te damos por tu palabra. Rogamos y confiamos en que tú seguirás obrando en nuestro corazón para que el propósito tuyo, de tu palabra que viene de ti, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, cumpla en nosotros ese propósito, que hagamos toda buena obra que a ti te agrade. Ayúdanos, pedimos tu bendición y permite que tu iglesia Resurrección en Cristo pueda hacer estas buenas obras, Señor, que de antemano has preparado. Tú quieres una iglesia fiel y obediente. Síguenos ayudando, trabajando, tennos misericordia, pero sigue hablando a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.